Bueno, para empezar con esta exposición tenemos que definir primero qué son los Incoterms. Bueno, pues estos son códigos de 3 letras que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. El término de Incoterms es la abreviatura de International Commercial Terms. En español, pues son los términos internacionales de comercio. Ya sabemos que estos son códigos de 3 letras, pero pues en sí, ¿estos para qué nos sirven? Bueno, pues estos son utilizados en los contratos internacionales. Van a detallar las obligaciones pues de cada una de las partes, como lo son el exportador y vendedor, e importador y comprador a la hora de entregar las mercancías. Los Incoterms han sido establecidos por la Cámara de Comercio Internacional como un conjunto de reglas de carácter facultativo que interpretan los términos más habituales en las transacciones comerciales internacionales, y estas van a reflejar la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Bueno, pues su función es definir las obligaciones de cada una de las partes implicadas en el proceso respecto a lo que es el embarque, la entrega de la mercancía y su logística. Su objetivo es fijar los criterios para la distribución de los costos y riesgos de cada una de las partes involucradas en una operación de comercio internacional. Y bueno, pues tenemos que tomar en consideración que en una compra-venta internacional pues no solamente influyen lo que es el comprador y el vendedor, sino también intervienen otros personajes como lo pueden ser como los transportistas, también las personas de aduanas. Entonces pues estos son utilizados para facilitar y agilizar el proceso, ya que estos forman parte de una suerte de lenguaje comercial, ya que los códigos son comunes para todos los países independientemente de su idioma, es decir que pues el código es el mismo aquí en México, en Estados Unidos o en otro país. Y bueno, en cuanto a los instrumentos internacionales, haciendo referencia pues al marco jurídico, bueno, pues el comercio internacional constituido en el eje del sistema internacional regido por la Organización de Naciones Unidas, pues sin embargo los usos comerciales como son los Incoterms, que fueron nacidos en la Cámara de Comercio, pues no poseen un carácter obligatorio otorgado por algún instrumento internacional, pero sí juegan un papel fundamental hoy en día, y hoy en día sí son reconocidos internacionalmente. Estos instrumentos internacionales han otorgado la posición de los Incoterms en el derecho comercial internacional, como lo son en los principios UNIDROIT y la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Y bueno, pues cabe resaltar que, pues como lo sabemos nosotros, la Cámara de Comercio Internacional pues es un organismo privado, por lo que los términos y reglas que emite esta Cámara pues son de aplicación voluntaria. Sin embargo, pues por su eficacia y simplicidad son ampliamente reconocidos y usados por diversas empresas, profesionistas y gobiernos alrededor del mundo. Y bueno, pues ¿qué determinan los Incoterms? Bueno, pues gracias a ellos se concretan diferentes aspectos, como lo son el reparto de los gastos. Con ello el vendedor sabe hasta qué momento y lugar debe asumir los gastos que ocasiona el contrato de compraventa. La transmisión del riesgo. Con ello pues el comprador conoce a partir de qué momento y lugar corren por su cuenta los riesgos en que incurren las mercancías durante el transporte. Y bueno, el lugar de entrega de la mercancía. Con ello pues los Incoterms al lugar exacto donde el vendedor debe depositar la mercancía y el comprador debe recogerla. Bueno, la historia de los Incoterms es un tema que yo considero de gran importancia, y es por eso que lo dividí en cuatro puntos distintos. Yo les voy a hablar acerca de cómo se originaron. Sin embargo, primero mencionaré sus antecedentes. También hablaré acerca de cada año que tuvo actualización, cuáles fueron dichas actualizaciones, y por último les hablaré de la versión más reciente que tenemos de Incoterms, que data del año de 2020. Primero, pues sus antecedentes. Como todos sabemos, la Primera Guerra Mundial terminó en el año de 1917, siendo que la Cámara de Comercio Internacional se creó en 1918. Aquí, como nuestra compañera ya lo mencionó, pues empezaron los Incoterms. Se dio pues el fundamento o la base de lo que serían. De 1919 a 1923 se originó una cama, por decirlo así, de estos Incoterms, donde se mencionaba que serían para 13 países y tocaban 6 términos o 6 de estas 3 siglas. Sin embargo, no es hasta 1928 que se hace una actualización, una nueva investigación, y se considera que 13 países son muy pocos. Entonces ahora se retoma el número a 30 países. Muchos autores dicen que este es el año de inicio de los Incoterms. Sin embargo, esto no es cierto. Su publicación oficial se da hasta 1936. En 1936 pues se menciona o se describe en el texto 5 términos, que son los que ven en pantalla: FAS, FOB, CF, CIF y XWay. Estos 5 términos fueron publicados en 3 distintos idiomas, que eran inglés, francés y alemán, además de que determinaban las leyes para el comercio y el transporte. Pasamos a su primera actualización. Su primera actualización es de 1953. Aquí se agregaron 3 Incoterms, que son Deliberate at Frontier, Free on Trade y Free on Truck. Esto debido a que al terminar la Segunda Guerra Mundial, casi 20 años después de la publicación de los Incoterms, pues hubo una destrucción masiva de puertos. Esto provocó que el principal medio de comercio, que eran la vía marítima, se volviera obsoleto, no estuviera hábil.
y pues se tuvo que utilizar lo que venían siendo los ferrocarriles y las carreteras. Entonces se tuvieron que crear estos 3 Incoterms para regular dichos medios de transporte que ahora eran los más utilizados. La segunda actualización se da en 1917, donde se agregan 2 más, los cuales eran Deliberate at Frontier y Deliberate at Destination. Sin embargo, no hubo una modificación significativa, además de la implementación de estos 2. De ahí saltamos a 1974, donde aquí sí es un hito o un hecho importante. Se agrega el FOB Airport, que pues hace referencia a los medios de transporte aéreos. Anteriormente ya existía el FOB Port, pero este solo hacía referencia a los medios de transporte terrestres y marítimos. No se contemplaba o no había una legislación referente al comercio aéreo hasta este año. Aquí saltamos 6 años hasta 1980, donde se agrega uno nuevo, que es el FRC. Esto debido a que se empezó a hacer el comercio marítimo, pero aquí para transportar dichas mercancías se utilizaban contenedores, y dichos contenedores pues no tenían una documentación debida. Es por eso que consideraron que lo necesario era implementar uno nuevo que regulara este tipo de casos, y se creó lo que viene siendo Free Carrier. Sin embargo, Free Carrier fue algo que duró muy poco o que fue modificado de manera continua, porque como pueden ver, tan solo en 1990 Free Carrier pasa a ser algo más simple, pues se contaba con FOR, FOT y FOB, que son Free on Rail, Free on Truck y Free on Board. Aquí ya les había mencionado que está el Airport para comercio aéreo y el Port para marítimo y terrestre. Consideraron que no era necesario haber tantos elementos si todos hacían referencia a uno mismo. Entonces pues se eliminaron estos 3, por eso los pueden ver en la diapositiva en rojo, y se creó el FCA, que era Free Carrier. Anteriormente ya les había dicho que se había agregado, pero era FRC, ahora pasa a ser FCA, y para hacer referencia al medio de transporte pues ponías FCA y adelante qué medio de transporte era. De ahí tenemos otra modificación en el 2000. Sin embargo, aquí pues lo mismo, no fue significativa. Lo único que se incluyó aquí fue pues que ahora se hablaba acerca de obligaciones del despacho aduanero. Por eso damos un salto hasta 2010, o sea 10 años después, donde pues encontramos que por segunda ocasión se eliminan Incoterms. En este caso pues se eliminaron lo que vienen siendo 4, que son las reglas DAF, Deliberate at Frontier, DES, Deliberate Ex-Ship, DEC, Deliberate Exway, y por último Deliberate Duty Unpaid, agregando 2 más que son el DAT y el DAP, DAT y DAP, Deliberate at Terminal y Deliberate at Point. Consideraban lo mismo, que no era de gran relevancia tener tantos elementos que contemplaran una misma materia, entonces por eso eliminaron 2 y lo simplificaron, eliminaron 4 y lo simplificaron en 2 más. Y por último, la última actualización que nosotros nos encontramos data del año 2020, hace 5 años, donde la principal actualización que hubo, el principal cambio, fue la eliminación de lo que viene siendo la DAT, que significa Deliberate at Terminal, y fue sustituido por DPU, Deliberate at Point Unload. Aquí también se agrega algo que algunos especialistas consideraron de alto riesgo, que es el hecho de que ahora pues los vendedores tenían la facultad de que bajo su propio riesgo ordenaran al transportista que entregara un documento que es el BL, el Bill of Lading, y de esta forma pues el transportista también estuviera involucrado en la transacción, no solo el vendedor y pues el comprador. Esto es lo más relevante en cuanto a la última actualización del año del 2020, y como pudieron observar, más o menos las modificaciones se hacían en un plazo de 10 años. Sin embargo, la más reciente que hubo, o bueno, la más corta de periodo que hubo fue entre 1974 y 1980, tan solo 6 años. A lo que vamos es que pues el comercio está en constante cambio. El hecho de que los estén modificando cada 10 años es algo incongruente, porque el comercio no avanza tan lento. Esto es en cuanto a historia. Para empezar, la Cámara de Comercio Internacional distingue 4 tipos o 4 categorías que tienen en cuenta dónde se realiza la entrega de la mercancía y la responsabilidad que asume cada una de las partes. El primer grupo es el C. En este grupo el vendedor no solo debe entregar la mercancía en el lugar designado, sino que también es responsable del pago del transporte principal. El segundo grupo es el D, en donde el vendedor debe encargarse de todo hasta la entrega de la mercancía. El tercer grupo es el E, donde el vendedor se limita a entregar la mercancía en sus instalaciones y el comprador se encarga de lo demás. El cuarto grupo es el F, donde el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar designado, pero el comprador es responsable de los costos asociados al transporte principal. Además, dentro de los Incoterms, identificamos 2 tipologías. En primer lugar, los que pueden usarse en cualquier modo de transporte y logística internacional, como el terrestre, marítimo y aéreo. Y en segundo lugar, aquellos que únicamente tienen uso en el transporte marítimo. Existen 11 tipos de Incoterms, los cuales se dividen entre las dos clasificaciones. Los primeros son de uso terrestre, marítimo y aéreo, los cuales es el Free Carrier o libre transportista, que es de acuerdo con este Incoterm, el vendedor entrega el bien en un punto acordado y asume los costos y riesgos hasta completar esa entrega, incluidos los del despacho de exportación. El comprador, en tanto, asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga.
El siguiente es el Delivery at Terminal o entrega en terminal, en donde el vendedor es responsable de realizar la entrega de la mercancía en la terminal de carga elegida por el comprador en el lugar de destino acordado. El siguiente es el Ex-Works o en fábrica, que significa que a partir del suelo del fabricante, el responsable de la mercancía y de todas las gestiones necesarias serán por parte del comprador y por tanto en ningún momento del fabricante o del vendedor. El siguiente es el Carriage Paid to o mercancía pagada, que significa que el vendedor se responsabiliza hasta hacer llegar la mercancía al destino acordado, con el comprador a bordo del medio de transporte indicado por el vendedor. Además, el pago del coste del flete es internacional. Tenemos el Carriage and Insurance Paid, que significa transporte y seguros pagados hasta, que es donde el vendedor es responsable de la entrega de las mercancías en destino, del costo del transporte internacional y del seguro. El Delivery at Place o entregado en lugar es donde es necesario que la mercancía sea entregada por el vendedor en un lugar decidido por el comprador. Habitualmente la entrega se efectúa en las instalaciones del comprador, por lo que este es el responsable de descargar los medios de transporte. Y por último, el Delivery Duty Paid o entregado con derechos pagados es similar al anterior, con la diferencia de que el vendedor se encarga de importar la mercancía en el país del comprador y pagar los aranceles y el IVA. Les voy a explicar los de transporte marítimo. Son 4. El primero es el Cost and Freight o coste y flete, que en este caso el vendedor paga los gastos y el flete necesario para hacer llegar la mercancía al puerto de destino que ambas partes hayan acordado. El siguiente es el Free Alongside Ship o libre al costado del buque, en donde establece que el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume tanto los gastos como los trámites aduaneros hasta la entrega. El comprador se encarga de la gestión de la carga a bordo, el flete y demás gastos hasta el destino, además de asumir seguros, riesgos y gastos de importación. El siguiente es el Free On Board o libre a bordo, que es cuando se aplica este Incoterm. Es el vendedor el responsable de los gastos y los riesgos hasta que se carga la mercancía en el medio de transporte en el sitio de origen. El comprador pagará el flete, lo descarga, también se encarga de los trámites y la entrega del destino. Y por último el Cost, Insurance and Freight o costas de seguro y transporte, donde el vendedor es responsable de pagar costos y de la contratación de transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador. Como les comentaba, los 11 tipos se dividen entre las 4 categorías, que son los distintos grupos. Es el C, el D, el E y el F. Les voy a comentar la diferencia entre Incoterms multimodales y Incoterms marítimos. Bueno, pues al momento de hablar de estos es muy importante entender la diferencia de ellos, en donde los multimodales aplican para diferentes medios de transporte, como se los había comentado, que es el aéreo, el terrestre, sea ferrocarril o vehículo sobre ruedas, y también el marítimo. A diferencia de los marítimos, su responsabilidad se transfiere en el lugar, es decir, en un punto de entrega. Diferentemente de los marítimos, dicha transferencia se hace específicamente en un puerto, pues prácticamente en los Incoterms, a excepción del FAS, la responsabilidad se transfiere arriba del buque, es decir, que el exportador debe entregar la mercancía sea en el puerto de salida o de destino, según el Incoterm, arriba del buque. Yo les hablaré sobre las responsabilidades que impone cada Incoterm, tanto al comprador como al vendedor, empezando por el primero, que es el EXW, que esto es Ex-Works o en fábrica. Consiste en que el vendedor va a ser solamente responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones, ya sean propias o externas, designadas por él mismo. Y desde ese momento el comprador va a asumir todo el riesgo hasta que la mercancía llegue a su destino. Cabe mencionar que este Incoterm es el que menos cargas le pone al vendedor, ya que su única responsabilidad es poner la mercancía a disposición del comprador, mientras que el comprador asume todos los gastos y riesgos inherentes al transporte desde la salida de la fábrica hasta el destino de la mercancía. El siguiente Incoterm es el FCA, Free Carrier. El vendedor el vendedor entrega la mercancía al porteador, que va a ser el responsable de realizar el porte, o otra persona que es designada por el comprador en las instalaciones del vendedor o en cualquier otro lugar que se haya previamente acordado. La mercancía se va a entregar con su carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Además de lo anteriormente dicho, el vendedor tiene la obligación del pago de aranceles de exportación, mientras que el comprador va a escoger el medio de transporte y al transportista con quien desea efectuar el contrato de transporte. El traspaso de los gastos y riesgos ocurre desde el momento en que el transportista se hace cargo de la mercancía.
De ahí el vendedor debe, en caso de ser necesario, entregar la mercancía al comprador en tiempo útil e incluso darle asistencia para obtener todo documento o información relacionado con la seguridad necesaria para la exportación y o importación de sus mercancías. El siguiente Incoterm es el CPT, que es transporte pagado hasta. En este el vendedor entrega la mercancía al portador, que es el responsable de realizar el porte, como ya se había mencionado, o a cualquier otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado. Con esta regla el vendedor debe contratar y asumir los costos de transporte para llevar la mercancía hasta el lugar que se acordó. Como obligación adicional al comprador, se tiene que los riesgos de avería o pérdida son asumidos por desde el momento en que las mercancías han sido entregadas al primer transportista. El siguiente Incoterm es el CIP, que es transporte y seguro pagado hasta. En este el vendedor va a pagar el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador poniéndola en poder del porteador contratado por dicho vendedor. Cabe mencionar que este Incoterm va a exigir al vendedor que contrate una cobertura de seguro. Los riesgos de daños o pérdidas son asumidos por el comprador desde el momento en que las mercancías han sido entregadas al primer transportista. Después de esto, el comprador se encarga del pago de aranceles e impuestos de importación y los gastos de descarga que la mercancía conlleve. El siguiente Incoterm es el DAP, que es entregado en lugar. El vendedor entrega la mercancía con transmisión de riesgo, cuando ésta se pone a disposición del comprador en los medios de transporte preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. Es obligación del vendedor entregar las mercancías, así como pagar aranceles de exportación. Sin embargo, no tiene ninguna obligación de hacer lo mismo con los aranceles de importación. El vendedor debe tomar a su cargo el transporte de las mercancías al destino convenido, así como descargarlas del medio de transporte al llegar. Mientras que el comprador tiene la obligación de pagar el precio de las mercancías como previsto en el contrato de venta y recibir estas mercancías tan pronto hayan sido entregadas. Bien, continuando con el DPU, que es la mercancía entregada y descargada en lugar acordado. En este el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo. Cuando está una vez descargada de los medios de transporte, se va a poner a disposición del comprador en el lugar de destino que se acordó. En esta, el vendedor también debe de entregar las mercancías y el vendedor debe celebrar un contrato cuyos gastos van a correr a su cargo para el transporte de mercancías hasta este lugar y descargar las mercancías del medio de transporte al que llegue. Es obligación del comprador aceptar la entrega de las mercancías desde que se le hayan enviado y pagar su precio como se haya previsto en el contrato acordado. El comprador, además de ello, debe avisar al vendedor de la necesidad de proporcionarle toda la información relativa a la seguridad de la mercancía. En el Incoterm DDP, que es la entregada con derechos pagados, en esta el vendedor va a entregar la mercancía con transmisión de riesgo cuando la pone a disposición del comprador despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. En ello, el vendedor tiene las máximas obligaciones de transferir los gastos y la transferencia de los gastos y riesgos se efectúa en el momento de la entrega donde el comprador se ha acordado. El pago de derechos de aduana de importación también le incumbe al vendedor. En esta, el comprador, la única obligación que tiene es la de recibir en el lugar de destino y pagar los gastos de descarga. Como comentario, el DDP es contrario al EXW porque en el DDP el comprador tiene menos obligaciones, mientras que en el EXW es el Incoterm que más obligaciones le impone al vendedor. En el siguiente Incoterm, que es el FAS, se da cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador, cuando la mercancía se coloca al costado del buque o la barcaza designados por el comprador en el puerto de embarque. A partir de este punto el riesgo va a ser asumido por el comprador, mientras que las obligaciones del vendedor han sido cumplidas cuando la mercancía ya se ha entregado y se ha pagado por los aranceles. En el Incoterm FOB, que es franco a bordo, el vendedor va a entregar la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías estén a bordo del buque. El vendedor debe poner a disposición la mercancía en el puerto de embarque designado a bordo del buque escogido por el comprador y efectuar los trámites de aduana para la exportación si fuesen necesarios. Mientras que el comprador va a escoger el buque, va a pagar el flete marítimo y el seguro y se encarga de las formalidades a la llegada de la mercancía. Asume así todos los gastos y riesgos de pérdida o de deterioro que puedan ocurrirle a la mercancía desde el momento en que fue entregada. El siguiente Incoterm es el CFR, y que es costo y flete. El vendedor va a asumir el costo y flete y los derechos no pagados hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se va a transmitir cuando las mercancías estén a bordo de dicho buque.
El vendedor va a escoger al transportista y asume los gastos de este pagando el flete hasta el puerto de llegada convenido. La descarga no está incluida como obligación del vendedor. También en este Incoterm el comprador va a tener que asumir el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido entregada a bordo del buque en el puerto de embarque y debe recibirla el transportista y recibir la entrega de la mercancía en el puerto de destino convenido. En el Incoterm SINF, que es costo, seguro y flete, el vendedor va a asumir los costos del seguro y flete hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se va a transmitir cuando las mercancías estén a bordo del buque. Este Incoterm va a exigir al vendedor que contrate una cobertura de seguro limitada. Bien, ya para finalizar con mi participación, aquí les incluí una tabla que a grandes rasgos nos enseña las obligaciones que tiene tanto como el comprador y el vendedor según cada Incoterm. Podemos ver que conforme avanza el traslado de la mercancía, desde su punto de inicio hasta su punto final, las obligaciones del vendedor van disminuyendo conforme la mercancía se acerca a su destino, mientras que las del comprador van aumentando. Es todo por mi parte. Buenos días, compañeros. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el impacto de los Incoterms en el comercio internacional. La importancia de los Incoterms, bueno, es comprender la importancia de estos porque en el comercio internacional es crucial para cualquier propietario de las empresas que busque ampliar su alcance. Por eso las partes reducen la incertidumbre propia de las prácticas comerciales e interpretaciones diferentes de un país al otro. Por una parte, el comprador brinda claridad sobre los costos y riesgos involucrados en el proceso de envío y el vendedor establece el alcance de su responsabilidad y garantizar que se le pague a tiempo. Para esto, son 4 puntos los que voy a hablar sobre la importancia de los Incoterms. En esto tenemos la comprensión clara de las responsabilidades, que menciona que asegura que ambas partes sean conscientes de sus obligaciones y responsabilidades. Esto porque ayuda a aclarar las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor, que ya había mencionado. La asignación de riesgos entre el comprador y el vendedor. Por ejemplo, como hace rato mencionaron, el FOB, o que es el Free on Board o gratuito a bordo, significa que el vendedor es responsable de los bienes hasta que se cargan al barco, mientras que por su parte el SIF, costo, seguro y carga, significa que el vendedor es responsable de los bienes hasta que entreguen en el puerto de destino. La asignación de los costos, tenemos que en este caso, por ejemplo, que tenemos el EXW o Exports y el DDP, impuesto entregado pagado. Como había mencionado, estos Incoterms son contrarios. Por su parte, el Export significa que el comprador es responsable de todos los costos de transporte, mientras que el DDP o impuesto entregado pagado en español significa que el vendedor es responsable de todos los costos de transporte, así como los aranceles e impuestos aduaneros. De esta manera, esto ayuda a garantizar que ambas partes sean conscientes de sus obligaciones financieras y que puedan presupuestar en consecuencia. Después, pasando a evitar cuestiones legales, pues los Incoterms, a ser reconocidos por tribunales y gobiernos de todo el mundo, menciona que al usar estos términos estandarizados también puede ayudar a garantizar a ambas partes que operen bajo el mismo conjunto de reglas y no haya interpretación favorecida hacia algún país o a una de las partes. La influencia de los Incoterms en la logística. Bueno, la influencia de los Incoterms en la logística hablaremos de 2 puntos, en costos de transporte y de seguros en carga. En costos de transporte tenemos como el comercio. Bueno, la transferencia de costos y riesgos entre comprador y vendedor es una de las características más importantes de los Incoterms y afecta directamente a los costos logísticos y los factores claves que estos incluyen. En este tenemos como el momento de la transferencia de riesgos, la modalidad de transporte. El momento de la transferencia de riesgos porque los elementos como FOB o el Incoterms como Free on Board y SIF como Costs, Use and Break establecen que el riesgo se transfiere al comprador una vez que las mercancías están al borde del buque. Sin embargo, en el Incoterms DAP retrasa esta transferencia hasta que las mercancías llegan al destino final. De esta manera, el aspecto es crucial para calcular los costos de seguro y las posibles pérdidas financieras en caso de daños. La modalidad de transporte. La modalidad de transporte influye en los costos de transporte en la logística, ya que pueden existir como términos aplicables de transporte multimodal, como el CPT, que es Carriage by Two, que suele incluir costos combinados de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, lo que puede aumentar significativamente los costos operativos. Y después la localización geográfica del punto de entrega. Bueno, en términos como el DAP, que el vendedor debe coordinar y pagar el transporte hasta el destino final, lo que puede ser costoso si se trata de ubicaciones remotas o con infraestructura deficiente, es decir, sean más largas las distancias o las infraestructuras donde va a abarcar la mercancía no cuentan como con la infraestructura suficiente. De seguros de carga, menciona que tenemos la proporcionar protección financiera contra los riesgos asociados en el transporte.
Estos factores no solo determinan los costos logísticos inmediatos, sino que también impactan en la planificación financiera, la competitividad de los precios y la sostenibilidad de las operaciones a largo plazo. Correspondiente a la relación con seguros, la póliza puede cubrir, por ejemplo, cubrir daños o pérdidas que puedan ocurrir durante el transporte de mercancía. Es decir, la póliza puede cubrir daños por colisión, hundimiento, incendio, robo, etcétera. Como en caso de que se produzca un siniestro, el seguro de carga de importación puede cubrir el valor total o parcial de las mercancías, dependiendo de los términos y condiciones que estén en la póliza. De esta manera, el seguro será la protección financiera contra los riesgos asociados con el transporte. Es importante que los compradores y vendedores comprendan estos términos, que utilicen en sus contratos y determinen si es necesario contratar un seguro de carga de importación, de esta manera para cubrir los riesgos asociados con el transporte. Y su influencia realmente es muy estrecha y necesaria para cualquier empresa que realice transacciones internacionales. Por último, hablaremos sobre los Incoterms, contratos y aduana. Bueno, correspondiente al contrato de Incoterms, es una precisión que quiero aclarar, ya que no es un contrato de Incoterms, sino que es un conjunto de términos comerciales estandarizados que se utilizan comúnmente en contratos internacionales. Es decir, tenemos el contrato y dentro de este contrato van a ir las cláusulas sobre el Incoterms que nosotros vamos a realizar. Sus términos internacionales son publicados por la Cámara de Comercio Internacional, como antes ya les había mencionado. Correspondiente a la aduana, la aduana en los procedimientos aduaneros de todos los países, el cálculo del valor de aduana para el cálculo de derechos e impuestos están directamente vinculados a los Incoterms. Por lo tanto, el uso correcto de estos influye directamente en la fluidez del despacho, en la exportación y en la importación. Por ejemplo, podemos tener problemas con Incoterms en aduana con el exports, ya que el despacho de aduanas de exportación podría ser problemático, ya que si el comprador no tiene presencia local, entidad legal en el origen de exportación, podemos presentar problemas con aduanas. Por su parte, con el Incoterms denominado Delivery Duty Paid o DDP, que son entrega con derechos pagados, tenemos que el mayor reto para utilizar esta norma en el despacho de aduanas son 5 puntos, como tenemos que asignar la máxima responsabilidad al vendedor, los requisitos para la solicitud de cualquier permiso y licencia de importación, la declaración de importancia, el pago de cualquier derecho o impuesto aplicable en el país de destino, requiere que el vendedor cumpla con la legislación en países en los que no puede tener presencia y por lo tanto pues posiblemente dependa de proveedores de logística. Pero para solucionar estos problemas se puede contratar servicios de intermediación aduanera, como un ejemplo de eso sería Geodis, que proporciona servicios de intermediación aduanera, líderes en industria y cubre una gran gama completa de soluciones profesionales de gestión aduanera y de comercio. Bueno, yo les voy a hablar de los errores comunes y malas interpretaciones al usar Incoterms. Algunos errores comunes al usar Incoterms son, por ejemplo, 10 aspectos importantes. Entre los primeros 2 encontramos el usar el Incoterm incorrecto o no especificar el Incoterm en el contrato. Ahí les puse un ejemplo acerca de cómo deberían de ser un término exacto que se debería utilizar, que sería el FIOB, Puerto de Barcelona, que sería ese el Incoterm. España sería la logística, el lugar al que se va a llevar la mercancía, y mencionar el año del Incoterm, por ejemplo, Incoterm 2020. Colocar estos 3 puntos evitará posibles conflictos de interpretación. En cuanto a los puntos 3 y 4 que dice no considerar los riesgos y no considerar los costos, yo les puse que puede ser un siniestro previo a la entrega de transmisión del riesgo o un siniestro posterior a la entrega de transmisión del riesgo. En el primero nos va a mencionar que la parte vendedora no entregó y deberá reponer la mercancía o actuar según lo indicado en el contrato de compra-venta. En todo caso, la compradora no está obligada a pagar, pues la mercancía no ha sido entregada. Y en el posterior sería que la parte vendedora entregó y por lo tanto la compradora debe de pagar el precio de la compra-venta. En cuanto al punto 5 que dice usar Incoterms que no son adecuados para el transporte, sería lo que hace un momento mencionó una de nuestras compañeras. Si se utiliza, dependiendo de lo que se vaya a transportar, puede ser un Incoterm multimodal o un Incoterm exclusivo para transporte marítimo. Recordemos que el Incoterm multimodal se usa para cualquier medio de transporte excepto el marítimo. Y el Incoterm para uso marítimo es utilizado cuando el punto de entrega se localiza en un puerto. Los posteriores pues son un poquito más sencillos, que es no tener en cuenta el lugar de entrega. Usar Incoterm antiguo, por supuesto, si no está actualizado, pues no tiene nada que ver con los tipos de entregas o los medios que se van a utilizar. No se especifica la localización, como por ejemplo hace un momento les decía que en Barcelona y se manda a otro lugar. Que el Incoterm no está alineado con los requerimientos de seguridad del banco cuando se pide un seguro, o usar Incoterms inventados. Porque les voy a exponer un caso real. Este empieza con que una empresa de México exportó a España aparatos ópticos y de medición en un contenedor de 20 pulgadas por un valor de $456,780 en condiciones CPT. Aquí sí necesito que me pongan atención en el condiciones CPT. En Parla Madrid, condiciones de pago del 40% por anticipado y el 60% restante, 45 días después de la entrega. El contenedor salió del puerto de Veracruz con destino al puerto de Rotterdam, donde se desembarcó el contenedor con destino a Madrid en un tránsito. A menos de 250 kilómetros para la llegada del contenedor a Madrid,
El camión tuvo un accidente que provocó un siniestro total de la mercancía. Una vez se supo lo ocurrido, el exportador se le notificó al comprador español y ese le reclamó la reposición de la mercancía. Por supuesto, el exportador mexicano, ante esta situación, acudió a un especialista para que la asesorara de si realmente tenía la obligación de reponer sin costo la mercancía siniestrada. Ahora bien, la pregunta anterior podría ser contestada en la medida que demos respuesta a la siguiente pregunta misma. ¿Dónde se produjo la entrega de la mercancía en función del Incoterm pactado dentro del contrato de compraventa? Debemos de entender que si el siniestro se produjo antes de la entrega, la responsabilidad de la mercancía es del vendedor, pero si el siniestro se produjo después de la entrega, la responsabilidad es del comprador. Por lo tanto, la responsabilidad del siniestro es del porteador hasta Rotterdam, hasta que se entregue en Parla Madrid. Y ahora viene lo importante. El comprador usó condiciones CPT, y en condiciones CPT el vendedor no está obligado a contratar un seguro sobre la mercancía en favor del comprador, como ocurre en la venta del CIP, que es el transporte seguro pagado hasta. Ello porque el vendedor no es el responsable de la mercancía durante el transporte hasta el lugar de destino. La responsabilidad de contratar o no el seguro sobre la mercancía es del comprador, que no está obligado, es decir, es solamente una opción. Aquí nos damos cuenta de cuál es el error de usar Incoterms incorrectos. Cuando debió de haber utilizado el CAP, utilizó el CPT y por tanto no le va a ser posible recuperar la mercancía perdida. Ok, y bueno, para terminar con mi intervención, hay consejos para evitar confusiones. Para ello me basé más en 6 puntos importantes, que son especificar el año del Incoterm en el contrato, considerar el tipo de transporte, sabemos que es multimodal o marítimo, considerar la experiencia de las partes, pues si nunca se ha utilizado, pues es mejor no utilizarlos y mejor ceñirse a lo del contrato de compra-venta exclusivo. Considerar los costos y riesgos asociados, asegurar que la localización sea clara, verificar que el Incoterm está alineado con los requerimientos de seguridad del banco y, por supuesto, para la elección del Incoterm más adecuado se deberá tener en cuenta el tipo de la mercancía, el lugar de entrega, el transporte a utilizar, el nivel de servicio que se desea proporcionar al vendedor o recibir el comprador y, por supuesto, tener en cuenta la capacidad de la empresa. Tenemos la tendencia de los Incoterms 2020. Bueno, como ya han mencionado mis compañeros qué es esto de los Incoterms, pues ya no voy a entrar tanto en detalles, únicamente de los cambios principales que se vieron de los Incoterms del 2010 reemplazados por los del 2020. Como principal, el Incoterm DAT fue reemplazado por el Incoterm DPU. Prácticamente todo en cuanto a obligaciones y sus funciones se conservaron, pero sí cambió en un detalle principalmente. Y es que antes en el DAT únicamente se podía descargar la mercancía en una terminal, pero ahora en el DPU la mercancía puede ser descargada en cualquier lugar del país destino, siempre y cuando éste cumpla o cuente con el equipo necesario para que se realice. También hay mayor flexibilidad en el uso del Incoterm FCA y prácticamente nada más consiste en que se le da la opción al comprador de que éste instruya al transportista que ha contratado para que emita un conocimiento de embarque a nombre del vendedor y que éste además tenga la anotación de a bordo. Prácticamente únicamente indica que la mercancía ya está a bordo del buque y el conocimiento de embarque es un documento legal que hace constar que ya se recibió la mercancía en buenas condiciones y esta se encuentra lista para ser enviada. Y además se dio un aumento en la cobertura de seguros. Esta se ve directamente en el Incoterm SIP, ya que aquí se le obliga al vendedor a que contrate un seguro de transporte a favor del comprador, pero con una cobertura amplia. Esto a diferencia del SIF, ya que en el SIF no se le obliga a contratar un seguro de cobertura amplia y puede llegar a contratar incluso un seguro de cobertura mínima. Y pues ya nada más para cerrar, como lo hemos mencionado, los Incoterms pues juegan un papel fundamental en el comercio global. Gracias a estos se llegan a regular diferentes aspectos como los costos, los riesgos, formas de entrega y ayudan a que se realicen de forma efectiva las transacciones entre los exportadores e importadores. Y básicamente, como se ha mencionado a lo largo de la exposición, gracias a los Incoterms, estos facilitan el intercambio de bienes en diferentes regiones. Y finalmente, es por ello que para cumplir con esto han adoptado el uso de diferentes tecnologías. Principalmente nada más voy a contemplar 3, que son blockchain. Esta es una base de datos que registra las transacciones y al mismo tiempo hace que éstas sean transparentes. También está el uso de la inteligencia artificial. Gracias a esta herramienta es que se pueden optimizar las rutas y más o menos predecir los tiempos de entrega.
Esto suele ser demasiado útil, en especialmente los Incoterms FOB y SIF, ya que al recurrir a la logística y el transporte marítimo suele ser una muy buena herramienta. Y finalmente el Internet de las Cosas o la SLOT, que pues gracias a esto es que se puede tener la ubicación y el estado de las mercancías en tiempo real, lo cual resulta ser bastante útil para Incoterms como la DAP o la EXW. Eso sería todo. Muchas gracias. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.